Bueno, bienvenidos a esta actividad académica que nos convoca el día de hoy. Recordarles que esta actividad se realiza en el marco del convenio interadministrativo que sostiene la Facultad de Ciencias Agrarias con la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este convenio que se sostiene tiene por objeto articular acciones para el fortalecimiento agroalimentario mediante el uso de tecnología en el departamento de Antioquia. Para el día de hoy nos estará acompañando la profesional en Ingeniería Agropecuaria Valentina Castaño Duque, a quien le agradecemos la participación. Ella es egresada de la Universidad de Antioquia, tiene formación complementaria en buenas prácticas agrícolas, agroecología y desarrollo rural, todo el tema de fertilización de suelos y diseño de sistemas de riesgos, además de participación en semilleros de investigación de sistemas agropecuarios sostenibles de la Universidad de Antioquia. Actualmente hace parte del proyecto AgroCien que se viene adelantando desde la Universidad de Antioquia con la gobernación y lidera esta charla que nos estará compartiendo sobre el simulador de costos de producción en plátano y banano. A Valentina le damos la bienvenida. Para las personas que se nos vinculan a la actividad, les invitamos a que estén muy atentos del chat para que puedan diligenciar el formulario de asistencia de manera que les podamos compartir información complementaria no solo de esta charla, sino además de los próximos encuentros que tendremos de capacitación dentro del convenio. Sin más preámbulo, entonces, Valentina, nuevamente agradecerte pues por la participación y quedamos a tu disposición. Muchas gracias, Mateo. Buenas tardes para todos. El día de hoy, pues como Mateo mencionaba, vamos a hablar sobre un simulador de costos de producción enfocados en el cultivo de plátano y banano. No quiere decir que no sirva para otros, se puede adaptar. Entonces, la idea es que lo conozcan, que sepamos cómo se maneja, la importancia de llevar estos costos y pues que ustedes puedan tener como esos números dentro de sus sistemas productivos. Entonces, antes de iniciar con el simulador de costos, hay que dar una breve introducción para que aprendamos de la importancia de llevar estos costos, porque es importante saber en qué nos estamos gastando la plata, por dónde se nos está yendo más el costo de producción, si es en insumos, en mano de obra, en agroquímicos. Entonces, la idea es que podamos conocer minuciosamente todo lo que se hace dentro de nuestros sistemas productivos. Entonces, hoy vamos a hablar del negocio del plátano, de la incertidumbre, la rentabilidad, porque entonces cuando no medimos las cosas tenemos incertidumbres, no sabemos por qué no estamos ganando lo que deberíamos o no estamos esperando esa rentabilidad que deberíamos estar esperando. Entonces, primero, la gestión de los costos define si tienes una empresa o un ciclo de desgaste constante. Nosotros como productores, y digo nosotros porque también soy productora, no de plátano, pero soy productora de hortalizas, nosotros como productores entonces debemos vernos como unos agroempresarios, no es como somos pequeños productores y en nuestra finca no vale la pena llevar costos ni presupuestos. Entonces, la idea es que nos veamos como esos empresarios que tenemos y que somos y que tenemos dentro de dentro de nuestros cultivos un potencial grandísimo y que la idea es dejar de desgastar constantemente como todos los insumos y los materiales que necesitamos. Entonces vamos a cambiar plata, vamos a dejar de cambiar plata, o sea, dejar de gastar exactamente lo mismo que recibimos. Entonces nos entra un dinero de una cosecha y hay que volverlo a gastar todo y a veces hasta no nos alcanza porque no gestionamos adecuadamente ese dinero y vamos a cambiarnos a un negocio rentable donde vamos a superar como ese vaivén de los precios, pues obviamente eso es algo que no podemos controlar, pero que nosotros sí podemos medir minuciosamente en qué se nos está yendo para poder gestionar ese gasto de dinero. Listo, entonces los datos reemplazan la intuición al momento de proyectar el crecimiento del cultivo. Cuando hablamos de que los datos reemplazan la intuición es porque la idea es que nos basemos en lo que tenemos en la matriz que les voy a mostrar ahorita para que ustedes sepan
cómo con esos números pueden reemplazar la intuición de, ¿será que me es rentable volver a producir? ¿Será que es rentable como lo estoy haciendo o en qué debería de mejorar? Entonces vamos a reemplazar esa intuición que de pronto a veces se nos olvida, y más un sistema productivo como el plátano, que es un sistema productivo a largo plazo. Entonces, claro, cuando pasan los meses y ya no nos acordamos de lo que hicimos esas primeras etapas, pues va a ser más difícil tomar decisiones, mientras si todo lo tenemos anotado, va a ser mucho más fácil saber en qué momento tal vez tuvimos un gasto mayor y por qué se debió ese gasto mayor. Si de verdad fue algo necesario o fue algo que no medimos a tiempo y nos tocó invertir en ese momento ese gasto mayor que representa un costo mayor de producción. Entonces, vamos a saber si realmente es rentable aplicar un fertilizante extra porque es necesario, porque vemos que el cultivo necesita despegar, porque está quedado. Si de verdad es necesario, vamos a saberlo con los números también, y por eso es tan importante que siempre tomemos todo, datos de todo lo que se hace, el día que se fertiliza, con qué se fertiliza, el día que se fumiga, cuánto se demora la persona, porque eso nos va a permitir tomar decisiones. También vamos a saber si va a ser más rentable contratar más personas o tratar de tecnificarnos. A veces creemos que la tecnificación es una inversión muy grande, pero es porque es una inversión inmediata, ¿cierto? Entonces, un sistema de tecnificación nos puede costar millones, pero a veces el jornalero, el trabajador que está yendo a colaborarnos, puede estar representando casi que el mismo costo, pero como es algo que se le paga diario o semanal, pues no lo vamos a ver representado de esa manera. Entonces la idea es poder también saber qué nos conviene más y a largo plazo siempre proyectarnos y saber si tenemos la capacidad a futuro de tener una mayor inversión, de reinvertir en nuevas hectáreas, de reinvertir en un nuevo proyecto, o si definitivamente no nos da porque se nos está yendo el dinero y pues estamos trabajando prácticamente para que nos vean. Entonces, acá lo que se busca es que la toma de decisiones sea basada en datos y que transforme las dudas operativas en acciones estratégicas de alta precisión. Entonces, la idea es transformar todas esas dudas que estamos mencionando. ¿Qué me conviene más? ¿Por qué me conviene más hacer esto? Transformar todas esas dudas que están en el día a día de nuestros cultivos en acciones estratégicas basadas en el análisis de datos que todos ustedes deberían de estar tomando hoy en día porque vivimos del campo, ¿cierto? Entonces, sin registros no hay administración. Sin registros no vamos a saber cómo vamos a administrar porque no nos vamos a acordar de todo. Y sin una administración, pues las fincas terminan siendo una apuesta al azar, los cultivos terminan siendo una apuesta al azar porque va a ser muy difícil tomar decisiones. Este es un preámbulo para que ustedes entiendan la importancia de tomar datos, la importancia de tomar todos los registros que se llevan a cabo en el campo, con seguridad que eh, eh, los cultivos y el sector agropecuario es un sector rentable. Yo sé que a veces nos golpean mucho los precios de los insumos, los precios en los que logramos vender los productos, pero el sector agropecuario en Colombia es uno de los que más potenciales tiene y es de los que más dinamiza la economía. Entonces no quiere decir que no sea rentable, hay que buscar la forma, como esas grandes empresas, como esos grandes monocultivos pueden hacerlo, con seguridad que nosotros también, pero hay que empezar a trabajar de forma diferente. Entonces, la idea es que entendamos esto, las personas que estén viendo, que nos estén acompañando con este webinar, con seguridad quieren cambiar, también quieren empezar como a sistematizar información, a llevar de forma más organizada, hay aplicaciones. Entonces, la idea es que usemos la tecnología a nuestro favor y que también de pronto esas nuevas generaciones, nuestros hijos, los jóvenes que estén en el campo nos ayuden también con estas tomas de información que de pronto a ellos se les facilita más porque son de la era digital. Nosotros vamos a estar dejando en el chat
del webinar de aquí, de este tema, vamos a estar dejando la línea de Antioquia Agroproductiva. Por ahí nos pueden escribir. Hay un consultorio rural donde la idea es que ustedes también, si tienen alguna duda con sus cultivos, alguna duda con sus animales, tenemos médicos veterinarios, zootecnistas, ingeniera agropecuaria, están a disposición de ustedes para atender todas esas dudas. Entonces, la línea está para que la utilicen, por favor, para que consulten, para que si tienen alguna duda con el simulador de costos, también puedan a través de la línea poder consultar, podemos asesorarlos, podemos hacer un simulador de costos enfocado a sus necesidades. Este es uno muy genérico, pero también les va a servir mucho. Listo. Entonces, acá van a encontrar esta guía, este simulador de costos se los vamos a estar compartiendo también para que ustedes pues puedan acceder a él, lo puedan descargar y puedan empezar a llevar sus costos operacionales dentro de sus cultivos de plátano y banano. Como les mencionaba ahorita, no quiere decir que no sirva para otros cultivos, pero pues se puede hacer la adaptación, ¿cierto? Em, entonces, acá en esta primera hoja van a encontrar una guía de uso donde nos van a decir qué vamos a encontrar y de qué manera se debe llenar. Entonces, acá nos dice que el primero, o sea, la hoja donde denominada costos de insumo, que es esta de acá, em, las celdas amarillas son para rellenar y las blancas se calculan solitas, es decir, que las únicas que nosotros vamos a editar de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestras fincas va a ser las celdas amarillas. Y lo mismo para esta tabla de costos de producción, también solamente se van a llenar las celdas amarillas, las blancas se calculan solitas. ¿Qué vamos a encontrar también en este de costo de insumos? Que si necesitamos cambiar algún producto o si de pronto no utilizamos alguno de estos productos, pues simplemente los ponemos en cero. Entonces acá los vamos a encontrar para plátano. Encontramos más o menos estos datos son basados en el DANE, actualizados para el año 2026, donde es más o menos el promedio que se encuentra de los costos de estos insumos para Antioquia. Entonces, como les digo, todo esto se adapta. Entonces, como nos decía que a las instrucciones de uso vamos a modificar simplemente las celdas que estén en amarillo o como color naranja, que son estas de acá. ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces, la semilla, ¿cuánto nos cuesta un colino de semilla? Como les digo, todo esto es pues actualizado, pero varía mucho dependiendo también el sector en donde ustedes se encuentren o el lugar donde compren o mm, la marca que compren. Entonces, por eso la idea es que se pueda acomodar a las necesidades que ustedes tienen. La semilla entonces decimos que tiene un valor más o menos de 3.000 pesos el colino. Un jornal en Antioquia está alrededor de 83.000 pesos, el jornal para la actividad agrícola. Entonces, si necesitamos colaboradores, están alrededor de 83.000 pesos el día. Un bulto de DAP, que es fosfato diamónico, que se necesita pues mucho para el cultivo de plátano, está alrededor de 219.000 pesos los 50 kilogramos y así vamos a encontrar todo. Entonces, materia orgánica, como les decía ahorita, si ustedes no utilizan alguno de estos productos, simplemente ponemos cero. Entonces, por ejemplo, yo no necesito ningún herbicida porque yo no me gusta trabajar con herbicidas. Entonces aquí ponemos cero y ya simplemente se desaparece pues como ese valor que se va a ver representado en la otra tabla que ya ahorita les voy a mostrar, pero para efectos del ejercicio lo vamos a dejar así. Entonces, acá también tenemos fungicidas en líquidos y en polvo, porque vienen en ambas presentaciones. Entonces, la idea es que ustedes puedan aquí poner cuánto les costó el fungicida que compró, si fue líquido o en polvo, lo mismo para insecticidas, líquido o en polvo, y poner cuánto les costó. Cloruro de potasio también es otro fertilizante junto con el fosfato diamónico y el triple 15, que digamos que el cloruro de potasio es súper importante para la etapa de llenado del fruto, en este caso del banano, porque es muy demandante en potasio, entonces hay que darle una dosis extra de potasio que no lo va a reemplazar simplemente el triple 15.
Entonces también tenemos micorrizas, tenemos nematicidas, el aceite agrícola para la aplicación de los productos agroquímicos, de los insecticidas y los fungicidas, porque técnicamente se recomienda que se haga una aplicación de estos productos con un aceite agrícola para que se mantenga más tiempo en la hoja y pueda hacer un mayor efecto. Entonces, si no utilizan el aceite agrícola, si lo consiguen a otro precio, simplemente cambian. Entonces, acá está, las bolsas también. Hay bolsas en el mercado que vienen con insecticidas para controlar también pues la entrada de insectos, o hay bolsas más sencillas o si no embolsan, entonces lo mismo. No ponemos nada o ponemos el precio que ustedes encontraron. Esto es por unidad, listo. La bolsa es por unidad. Acá están como también todas las presentaciones y la unidad en el mercado como la encuentran. Como les digo, simplemente vamos a cambiar esta columna de acá, listo, estos precios. Y si necesitan poner otro producto acá, que yo no utilizo yodo para desinfección, sino que utilizo amonio cuaternario, entonces amonio cuaternario, lo escribimos amonio cuaternario y cuánto nos costó, en qué presentación vino y listo, para que lo adapten a lo que ustedes tienen y que sea de verdad represente lo que ustedes utilizan dentro de sus fincas. Entonces ahora sí nos vamos a el simulador de costos como tal. Porque es importante llenar toda esta tablita anterior, porque esta tabla trae valores de esta tabla anterior. Listo. Entonces va a estar trayendo valores que son importantes. ¿Qué nos decía aquí las instrucciones de uso? Que en la tabla de costos de producción, o sea, donde se denomina así, o sea, esta de acá, tabla de costos de producción, también vamos a encontrar lo mismo. Las celdas amarillas son para rellenar, las blancas se calculan solas. ¿Qué pasa si tocamos de pronto alguna por error? Por error quitamos esta que miren, tiene una fórmula y está en blanco, entonces le vamos a dar aquí como en deshacer para que no se nos vaya a alterar el simulador de costos y pues efectivamente nos pueda llevar una simulación de los costos reales dentro de nuestras fincas. Estaba por aquí viendo que en el chat ya les compartieron, bueno, está el formulario de asistencia para que por favor nos ayuden em, diligenciándolo para poderles compartir también información como mencionaba Mateo ahora. Y acá está la línea de Antioquia Agroproductiva 314-855-9887. Esta línea entonces es para que ustedes puedan hablar con consultores con extensionistas de forma digital, donde pueden resolver inquietudes en cuanto a sus sistemas productivos, sean agrícolas o pecuarios. Listo, ahí estamos a disposición de ustedes y también por si tienen alguna duda con este simulador de costos o quieren que les ayudemos a hacerlo enfocado a sus sistemas productivos. Por ahí nos pueden escribir que con el mayor de los gustos vamos a estar pendientes. Listo. Entonces, como les decía, esto se adapta a las formas que ustedes tienen de trabajar en sus fincas. Esto es para el área que ustedes tengan también. Entonces, acá tengo una hectárea, pero puede ser que yo tenga 1,2 hectáreas. Miren que todo se me está moviendo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más insumos, vamos a necesitar más trabajo, todo nos va a aumentar. O si no tengo la hectárea, sino que tengo 0,8 hectáreas. Entonces, es decir, 800 metros, listo. Entonces ahí está. Perdón, 8.000 metros. Entonces, para efectos prácticos, vamos a dejar que es 1 hectárea y la distancia de siembra también que ustedes manejen. Digamos que a nivel técnico, en estos momentos está la densidad de siembra. Es decir, cuántas plantas me caben en 1 hectárea o en el área que yo tenga, en este caso es 1 hectárea, la densidad de siembra a nivel técnico y a nivel Colombia, lo que se dice hoy en día es que aproximadamente son entre 1.100 y 1.300 plantas por hectárea. Entonces, digamos que con esta distancia de siembra de ancho de 3,5 metros y de largo 2,5 metros entre plantas,
vamos a obtener una densidad de siembra de 1.143 plantas por hectárea. Como les decía, entonces solo vamos a modificar estos que están en amarillo. Hasta el momento es este para saber cuánto va a ser lo que nosotros tenemos de área, a qué distancia estamos sembrando de ancho y a qué distancia de largo. Luego nos vamos a ir por acá, eh, precio de venta, si lo tienen al momento de diligenciarlo también, si saben a qué costo se está vendiendo en ese momento, también lo pueden poner. Estos son datos promedio a nivel Antioquia, como les digo, depende la calidad, depende el sector, si es exportación, si es banano criollo, si es el Cavendish, que es tipo exportación. Entonces, todo eso va a depender del sector, ¿cierto? Por eso, la idea es que ustedes puedan modificarlo para que se adapte de verdad a lo que ustedes tienen. Entonces, si tienen el precio de venta de ese momento, lo anotamos aquí, simplemente ponen el número sin puntos, sin comas, sin nada, listo. Aquí sí, cuando hablamos de 2,5, cuando no hablamos de números enteros, vamos a usar la coma siempre. El punto no, porque no nos lo va a leer de la forma que es. Entonces, seguimos bajando, seguimos bajando. Esto es para cuando ya se tiene la cosecha, ¿cierto? Al momento de establecer el cultivo, vamos a manejar esta tabla, pero cuando ya se tiene la cosecha, vamos a empezar a manejarla de arriba. Ya ahorita se las explico, vamos a empezar por esta. Como nos mencionaban las instrucciones de uso, solo vamos a diligenciar las que estén en color amarillo o naranja. Yo lo veo como naranja. Acá también hay comentarios, entonces ustedes se pueden parar sobre estas pestañitas rojas que ven y ahí le aparecen como los comentarios asociados para que puedan entender mejor cómo diligenciar este simulador de costos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que en cantidad necesaria, entonces vamos a verificar la cantidad necesaria de bultos o litros para cada actividad o días de jornal, lo que sea necesario, listo. Entonces, semilla, este se calcula solito y es con base en la densidad de siembra que nos dio acá. Por eso se calcula solito y por eso está en blanco. Los nematicidas, si utilizamos nematicidas y ya pusimos el precio en la tabla anterior acá, nematicida que nos dice que vale 80.000 pesos una bolsa de 200 gramos. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir simplemente cuántos nematicidas me gasté. Entonces, yo puedo poner, me gasté 4 nematicidas. Miren que mismo cambia este valor, porque este valor está multiplicando esos 80.000 por la cantidad. Entonces, solamente vamos a cambiar el número aquí. Como les digo, si no es nematicida, sino otro producto, entonces también lo cambian. Listo. Si no utilizamos micorrizas, entonces ya no teníamos el precio de la micorriza en el anterior, digamos que no la utilizamos y acá simplemente vamos a decir, no, cero, yo no utilicé micorrizas, no, pues no lo vi importante, no lo vi necesario o no sabía ni siquiera que era eso, ¿cierto? Entonces ponemos ahí cero y como vieron se borra el valor. Entonces, lo que nos va a ir haciendo esto es sumándonos, multiplicándonos el costo de cada uno, o sea, el costo de cada un producto que está acá, que ya previamente lo pusimos, multiplicándolo por la cantidad que tenemos acá, que es el valor que vamos a ir cambiando. Ah, pero que es que me dice que yo utilicé 10 micorrizas, 10 bultos de micorriza, porque miren que aquí nos dice que la micorriza viene por bulto de 50 kilogramos. Entonces, que yo utilicé 10 bultos de micorriza y no fueron 10, en realidad fueron 8, listo. Entonces ponemos 8 y ya automáticamente nos cambia el valor. Acá cuando hablamos de gramos es porque a veces se aplican, hay productores que prefieren aplicar directamente a la planta y no a todo el terreno. Entonces por eso hablamos como de gramos para aplicar por gramo por planta, listo. Materia orgánica, entonces lo mismo, si utilizamos, cuánto utilizamos, estos valores son basados en un cultivo en Antioquia, en el establecimiento de un cultivo, entonces tenemos estos valores que se aproximan mucho a la realidad de todos los productores porque está en el territorio, ¿cierto?
el fertilizante DAP que mencionaba, entonces cuánto fertilizante necesito desde que siembro mis colinos hasta que obtengo producción. Todo esto es desde que siembro hasta que obtengo producción. Entonces, aparte de esto, por eso ahorita hablábamos de la necesidad de llevar registros, porque esto es como si estuviéramos recopilando toda esa información y poniéndola acá. Hay tablas que son mucho más detalladas, pero para efectos prácticos, esta tabla es muy buena, muy sencilla de utilizar, muy amigable, fácil de entender. Entonces, la idea es que ustedes lleven registros de cuánto estoy aplicando, porque a veces no se gasta necesariamente todo el bulto, o no se gastan todo el nematicida que compraron, pero les quedó ahí. Entonces, ustedes van apuntando las cantidades que se gastan y durante todo el sistema productivo, durante todas las fumigaciones y después ya cuando termine, cuando estén a punto de cosechar, que ya sepan cuánto se gastaron durante esos 12 14 meses que dura pues como esa primera etapa de desde que siembro hasta que obtengo mi primer gaja de banano, de plátano, voy a saber entonces cuánto me gasté y lo voy a poner acá. Entonces, todo esto está basado desde, como les digo, desde que se siembra hasta que se obtiene la primer cosecha. Entonces, mano de obra. Según el DANE y según pues muchos estudios que se han hecho a nivel nacional, no solo para el plátano y el banano, sino que dentro de los sistemas productivos agrícolas, lo que más se lleva el dinero es la mano de obra, o sea, los costos de producción se ven más reflejados en mano de obra y en insumos agroquímicos, fertilizantes, todo lo que necesitamos. Entonces, el primer rubro viene siendo mano de obra y el segundo, los insumos. Entonces, acá la mano de obra representa un valor grandísimo y más o menos se dice que la producción, el valor de producción de plátano o banano, el establecimiento para producir una hectárea está entre los 13 a 23 millones de pesos. ¿De qué depende eso? De qué tan tecnificado usted tenga su cultivo, de qué tantos insumos requiera, de la calidad de los materiales que compre. Entonces, más o menos ustedes también dentro de ese promedio deben saber si están siendo pues están gastando demasiado en el establecimiento de su cultivo, no. Aquí que tenemos para ese efecto práctico que estamos en 20.695.000, es decir, que estamos dentro del rango, que podríamos mejorar muchas cosas, pero entonces acá la idea es esa. Vamos a mirar dónde se nos está yendo más plata, qué representa más plata aquí para ver cómo podemos disminuirla también. Entonces, hablábamos de mano de obra. Miren que la mano de obra vale 9.960.000 para este ejercicio. ¿Cómo se calculó esto? Yo puse, depende de lo que ustedes también manejen, que se necesitaron 120 días desde que se sembró hasta que se cosechó la primer cosecha. Necesité 120 días un trabajador. Y ese trabajador me vale, como ahorita lo revisábamos aquí, 83.000 pesos. Entonces, si a ustedes les vale menos, lo anotan acá, porque primero vamos a diligenciar esta tabla. Si les vale menos, entonces lo ponen acá y eso nos va a representar un menor costo de jornal, de mano de obra. Si necesitaron más horas, entonces no van a ser 120 sino 200 horas que lo necesité, perdón, 200 días. Por eso les digo, la idea es que todos estos registros se lleven en un cuaderno, en una aplicación y que el día de que ustedes tengan que pasarlo aquí, simplemente sea pasar números. Entonces, yo necesité 200 días. Si estamos hablando entre 12 y 14 meses de producción, y que de pronto no necesariamente todos los días tenga que haber un trabajador o si lo necesitan todos los días, pues entonces acá no va a ser 200 días, sino que mínimo van a ser 365 días, o sea, un año. Y miren que va a representar 30 millones de pesos solo un trabajador. Eso es algo pues que ya se nos sale como dentro de el rango que les mencionaba ahorita. Entonces, la idea es que ustedes puedan
saber cuánto le pago al trabajador y cuántos días durante todo el ciclo, el primer ciclo productivo, no de los hijos de sucesión, sino de esa planta madre que sembré, cuántos días necesité un trabajador y a cómo le pagué el día. Cuando hablamos aquí de resiembras que está en blanco, entonces esa no la vamos a tocar. Hablamos de resiembras, es porque pues no todo lo que sembramos, digamos que va a pegar, ¿cierto? No va a sobrevivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resembrar y se estima que la resiembra debe de ser al menos de un 1%. Es decir, que si yo sembré, si yo necesité 1.143 plantas para esa hectárea, y tengo que resembrar el 1%, mínimo el 1%, entonces necesito 12 plántulas, 12 colinos. Listo. Entonces ese se calcula solito y ese es con base pues en esta resiembra que les digo que efectivamente estamos trabajando con seres vivos y pues no todos van a sobrevivir a la siembra. La fertilización con el triple 15, aquí hay una notica y es que ojalá pudiéramos hacer un análisis de suelo antes de sembrar, porque esto nos ahorraría mucho dinero en temas de fertilización, porque acá estamos fertilizando como con los ojos vendados. Decimos que una planta necesita más o menos tantos kilogramos de extracción, porque el cultivo de plátano, eso sí se tiene datado, cuánto extrae de nitrógeno, fósforo, potasio, pero como no sabemos cuánto hay en el suelo, entonces no sabemos en realidad cuánto hay que aplicar. Y aplicamos de más porque es mejor que sobre a que haga falta, ¿cierto? Es mejor que no se nos retrase la productividad. Pero si tenemos un análisis de suelo, vamos a poder hacer un plan de fertilización con base en las necesidades que tiene el suelo. Entonces, vamos a decir, cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio tenemos en nuestro suelo y con base en eso, entonces, cuánto debería de aplicarle y cada cuánto, a qué dosificaciones. Y con eso podríamos hacer un, pues una aplicación mucho más eficiente y ahorrarnos muchísimo dinero. Como les decía ahorita, el segundo rubro que más se nos va, que más gasta plata dentro de nuestro sistema productivo son los fertilizantes, los agroquímicos y todo esto pues lo podemos disminuir si conocemos nuestros números. La aplicación entonces de fungicidas líquidos en polvo, los insecticidas también líquidos y en polvo, lo mismo. ¿Cuántos necesitamos? A veces más o menos se habla de que se aplica 1 litro por hectárea de fungicida, depende del fungicida que sea, pero más o menos esa es la dosis y también depende pues como la incidencia y la severidad de la plaga o la enfermedad que tengamos, pero como controles preventivos más o menos ahí está la dosis y se aplican pues como en frecuencias más o menos cada 4 meses, depende también si estamos en época seca o en época lluviosa. Entonces, más o menos necesitaríamos 2 litros para el sistema productivo, pero en polvo vamos a necesitar 10 kilos. Vamos a ver si es en kilos que viene ese fungicida en polvo. Viene por bolsa de 2 kilogramos y necesitaríamos 10, es decir, más o menos 20 kilos de fungicida en polvo. Acá es súper importante también, pues no siempre hacer la misma aplicación, entonces por eso hablamos de fungicidas como tal, no estamos hablando de ningún producto, porque hay que hacer rotación de productos. Esto es súper importante porque si no hacemos esa rotación de productos, los hongos, las bacterias y los insectos plaga que nos afectan el cultivo van a terminar creando una resistencia. Y esa resistencia nos va a indicar que hay que aplicar más producto para que sea más efectivo o definitivamente con el producto que estamos aplicando no, y todo eso se va a ver representado en el bolsillo. Entonces, más o menos hablamos de esto, pero por eso no les puse aquí pues ningún fungicida, ninguna marca, porque hay que hacer rotaciones. Entonces, lo mismo para insecticidas, las cantidades que se necesitan en polvo y líquida son diferentes porque hay
insecticidas que son sistémicos, es decir, que entran a la planta y se quedan más tiempo y empiezan a proteger la planta de adentro hacia afuera. Hay insecticidas que son más de contacto, entonces cuando tocan al insecto plaga es que lo matan. Entonces eso varía mucho, pero lo que aquí sí podemos poner son temas de costos y temas de cantidades. ¿Cuánto me gasté en total? De los que hayan sido, hacemos un promedio y lo ponemos aquí. ¿Cuánto fue en total de los productos que se rotaron, que fueron en polvo, cuánto en líquido y ponemos acá? Y para el tema de costos, pues no todos nos van a costar lo mismo. Hay unos más costosos que otros. Por ejemplo, los sistémicos son más costosos porque trabajan más por más tiempo. Entonces como son más costosos que los en polvo, que los de contacto, entonces vamos a hacer un promedio y lo ponemos acá. ¿Cuánto en promedio nos costaron los fungicidas y los insecticidas? Control de maleza, lo que les decía ahorita, entonces un herbicida, si necesitamos herbicida, si no aplicamos herbicida, entonces aquí cero y ya aquí no nos va a sumar nada. Las bolsas, si no aplicamos bolsa, entonces, si no ponemos bolsa, entonces cero, pero si la ponemos, entonces más o menos, ¿cuánto cuesta la bolsa con tratamiento? 350 pesos. ¿Cuántas bolsas necesité? Ah, bueno, entonces digamos que yo tengo 1143 plantas, entonces en el mejor de los casos, todas quedaron, todas sobrevivieron y están súper sanas y llegaron a producción. Entonces voy a necesitar 1143 bolsas y las voy a poner ahí. Y ahí me va a decir cuánto me va a representar las bolsas en el costo total de producción. Cloruro de potasio, como les mencionaba ahorita, súper importante en la etapa de llenado de fruto, hacer una aplicación de potasio, o sea, en el triple 15 no es solamente, pues no va a cumplir como todas esas deficiencias que de pronto podemos encontrar en el suelo y los requerimientos nutricionales que tiene la planta, en este caso el banano y el plátano, son muy demandantes de potasio en la etapa de llenado de fruto. Entonces se necesita, ¿cuánto necesitamos para esa hectárea? Entonces más o menos 5 bultos de 50 kilogramos. Listo. Y la caldolomita, esta es antes de siembra o si están viendo que sus suelos están muy ácidos, que están teniendo problemas de acidez, también se puede aplicar durante el proceso, pero idealmente siempre aplicarlo antes de siembra. 15 20 días mínimo antes de siembra. Listo, entonces acá tenemos todo lo que nos está representando aquí. Dejé unos espacios en blanco porque pues no todos manejamos las cosas iguales, porque aquí se pueden haber escapado muchas cosas que ustedes tengan desde sus sistemas productivos y que no estén contemplados. Entonces, estos espacios en blanco es para que ustedes los puedan poner que es que yo también quiero meter las herramientas, listo. Entonces ponemos herramientas y entonces cuántas compré, 5. ¿Y cuántas me valieron? Aquí sí ya nos toca pues diligenciar todo, los espacios en blanco que hay para que nos pueda sumar. Como les decía, solo vamos a poner los números sin puntos, sin comas y ya está el formato para que quede de forma numérica y para que nos sume de forma adecuada. Entonces yo compré 5 herramientas y me valieron 600.000 pesos. Entonces ahí está, miren cómo se pone y lo anoté simplemente como 600.000, así. Entonces la idea es que ustedes puedan usar estos espacios, no se los voy a dejar acá, para que puedan, para que puedan poner cualquier cosa que haya hecho falta. Si necesitan más espacio, simplemente se paran aquí, dan clic derecho, insertar la cantidad que necesiten. ¿Por qué es importante que lo inserten por acá? Porque como todo esto está sumándose acá en los costos finales, miren que está sumándose, entonces necesitamos que quede así. Listo. Por eso les dejé el espacio en blanco para que ustedes simplemente diligencien. Entonces, con los cambios que hice ahorita, ¿qué pasó? Que ya nos subimos a 27 millones de pesos de producción. Miren lo práctico que es esto para poder calcular
nuestros costos de producción. Simplemente poniendo los números, vamos a poder calcular de forma muy práctica y rápida cuánto nos está costando producir, en este caso, una hectárea. Entonces, aquí ya lo que vamos a hacer es interpretar. ¿Qué nos falta llenar? Listo, precio de venta, como les decía ahorita, si lo tienen, lo llenan al momento de diligenciarlo o cuando lo tengan, pues cuando ya vayan a vender como tal el producto, a cómo lo vendieron. Si son varios precios, porque son diferentes calidades, entonces también un promedio de ese precio de venta. ¿Cómo sacamos el promedio? Pues sumamos. Si son 1.400, 1.500 y 2.000. Entonces sumamos esos tres y como son tres veces, lo dividimos en tres. Listo. Y así vamos a sacar el promedio y lo vamos a poner aquí. ¿Qué nos faltaba diligenciar? Esta de acá. ¿Cuántos racimos cosechamos? Pues como ahorita dijimos que habían sido las 1.100 que necesitamos las bolsas, 1.143 bolsas, porque todas llegaron a producción. Entonces yo coseché 1.143 racimos y todo eso empieza a cambiar, ¿sí ven? Entonces, kilogramos cosechados, ¿qué nos falta aquí también diligenciar? Bueno, este se me olvidaba ponérselos en ese colorcito, y es cuánto fue el promedio de, cuánto fue el promedio del, de los pesos de los racimos. Entonces, en promedio me pesaron 20 kilos, listo. En promedio me pesaron 18, listo, entonces 18. ¿Para qué? Para que esto nos calcule cuánto fue, cuánto es el porcentaje de rendimiento y también pues cuánto es el porcentaje de ganancia. Entonces, miren que aquí queda este 1.143 que está en blanco, porque con este se va a calcular, es como la eficiencia del sistema productivo. ¿La eficiencia en qué sentido? En que si sembré 1.143 plantas, pues me llegaron las 1.143 a producción, entonces es decir que yo no tuve pérdidas ahí. Entonces tuve un 100% de efectividad en cuanto a el establecimiento del cultivo y llevándolo a producción. Y entonces ya aquí lo que nos queda es interpretar, leer, saber entender qué está pasando, si ganamos, si perdimos, cuánto, porque no fue lo que esperábamos o fue más de lo que esperábamos y poder empezar a tomar decisiones. Entonces, ya tenemos todo diligenciado, entonces nos vamos a dar cuenta aquí de algo. El costo total de producción, el final, fue de 27 millones de pesos con todo el ejercicio que hicimos ahorita. Y entonces, si tuvimos 27 millones de pesos como costo de producción y obtuvimos que los kilogramos cosechados fueron 20.574 y que los vendimos a 1.600, entonces vamos a decir que la ganancia que obtuvimos, o sea que vamos a restarle el costo de producción, la ganancia que obtuvimos fue de 5.799.000. Entonces, ya a criterio de cada uno, teniendo en cuenta el trabajo que requiere esto, los meses para poder llegar a producción y obtener esta ganancia, sabrán pues determinar si efectivamente fue una buena ganancia, si no, si lo que me golpeó fue el precio de venta pues al consumidor o al intermediario que me compra, o si lo que me golpeó más fue entonces por aquí que tengo de mucho dinero, la mano de obra. No, pero es que el fertilizante también, yo quiero bajarle al fertilizante, ¿cómo? Bueno, entonces hay fertilizantes orgánicos, hay forma de recuperar los suelos para que ellos mismos también empiecen a dar esa fertilización que necesitan las plantas. Por eso hablamos también de sistemas sostenibles, de manejo sostenible de suelos, para que no sea que cada año necesitemos más fertilizantes, que necesitemos más agroquímicos para poder sostener la misma hectárea de producción, porque eso pues indudablemente no vamos a poder sostener, o sea, nuestro bolsillo no va a poder sostener una cosa de esas. Entonces, aquí está, esta es la herramienta. Como pueden observar,
se puede adaptar a cualquier sistema productivo. Entonces ya cambiamos si es otro sistema productivo, si es café, si son hortalizas. Entonces yo no utilizo bolsas, le cambio simplemente aquí bolsas por otra cosa que utilice. O yo no necesito, yo no fumigo, yo no riego, simplemente utilizo fertilizantes, pero yo no utilizo insecticidas ni fungicidas. Entonces quitamos todo esto y miramos entonces qué es lo que verdaderamente nos sirve a nosotros. Eh, Como les mencionaba, aquí está el consultorio rural, la línea del consultorio se me perdió. Denme un momento, por favor. La línea del consultorio, la línea del consultorio está disponible para que ustedes puedan decirnos si tienen alguna duda, si necesitan asesoría, no solo con este simulador de costos, sino con el establecimiento de algún cultivo, con la identificación de plagas y enfermedades, con el manejo de sus animales. Entonces tenemos profesionales muy preparados esperándolos para que a través del 314-855-9887 se puedan poner en contacto con ellos y pues puedan resolver sus dudas. También tenemos el formulario de asistencia, si bien en el momento que estén pues revisándolo ya no va a ser como la asistencia como tal al webinar, pero como van a revisar la grabación y van a ser parte de este evento también, así sea de forma sincrónica en el momento que ustedes puedan, entonces también es súper importante que nos colaboren diligenciando este formato de asistencia para que podamos tener sus datos y podamos invitarlos, podamos compartirles pues todo lo que tenga que ver con este webinar y con todo lo relacionado al proyecto también. Entonces, bueno, muchas gracias, gracias por llegar hasta esta parte, gracias por escucharme, espero les haya servido mucho y bueno, estoy a disposición de ustedes a través del consultorio para que consulten cualquier inquietud. Muchas gracias.